Durante 13 años y 23 películas, el universo cinematográfico de Marvel nos ha dejado personajes icónicos e inolvidables. Unos que amamos, otros que odiamos, unos que nos han hecho llorar, otros que nos han hecho reír, pero que ya son parte de la cultura colectiva. Sin embargo, la inclusión de personajes femeninos en roles principales ha sido lenta y algo caótica. Es por eso que hoy hablaremos de ellas y miraremos cómo ha cambiado esa inclusión femenina a lo largo de los años. En las películas de la primera fase del MCU, los personajes femeninos están siempre en papeles secundarios y la mayoría del tiempo representan una figura maternal o un interés amoroso para el héroe protagonista. Además de eso, estaban representadas recurrentemente con estereotipos. Es aquí donde podemos mencionar el término Woman in Refrigerator, un término acuñado en 1999 por la escritora y guionista Gail Simone, después de la publicación de una entrega del cómic de DC Linterna Verde, en donde el villano asesina a la novia del protagonista y la mete en el refrigerador. Tras esto, Gail Simone empezó a notar que estos actos de venganza o amenaza eran muy comunes en varios cómics, así que Woman in Refrigerator se refiere específicamente a ese tropo o convención donde los personajes femeninos son heridos, violados, asesinados o despojados de sus poderes a manos de los villanos, para que así el arco narrativo de un personaje masculino avance o para que los héroes tengan una razón para odiar al villano o para usar sus poderes. Esta convención de The Woman in Refrigerator la podemos ver reflejada muy claramente desde el cine de superhéroes en la trilogía de Spider-Man o en The Amazing Spider-Man, pero también en las primeras cintas del MCU. Porque tanto Jane en Thor como Pepper en Iron Man son a veces usadas, puestas en riesgo y amenazadas por los villanos para hacer que el héroe dude y tengan mayor motivación para pelear contra el villano. Sin embargo, hay algo diferente y dual en la forma en que este estereotipo se representa en estas primeras películas del MCU, porque aunque hay momentos donde son mostradas como la damisela en apuros, también se las pone como mujeres fuertes o independientes que podrían perfectamente defenderse a sí mismas, o como Peggy Carter, que aunque sigue siendo un personaje secundario que representa un interés amoroso, no es alguien a quien Steve deba rescatar, sino alguien con la que trabaja en conjunto. Es algo triste que se hayan demorado tanto tiempo en hacer una película individual de Natasha Romanoff, porque es que a pesar que desde el inicio se configuró como un personaje secundario, ella es simplemente memorable y súper esencial para las películas. La conocemos desde el inicio y vemos cómo va cambiando, y también vemos cómo descubre ese sentido de identidad y pertenencia. Y aunque no tiene poderes sobrenaturales, sí que está dotada de muchísimas fortalezas y características. Ay, wow, pero qué señorita tan impresionante. Sabe hablar francés, italiano, ruso, latín. ¿Quién habla latín? Y, así como con los personajes masculinos, vemos sus fortalezas y el uso de sus habilidades, pero también conocemos sus traumas y miedos. De modo que Black Widow no es ninguna damisela en apuros esperando ser rescatada, ni esta mujer perfecta que todo lo puede, sino que es tratada en la mayoría de las cintas en las que aparece de la misma manera que los demás personajes. Y a pesar del intento forzado, en mi opinión, de convertirla en un interés amoroso de algunos personajes, como en Age of Ultron, ella es simplemente memorable, e inolvidable, e increíble, y asombrosa, y espectacular. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same. Black Widow no deja de ser un personaje muy interesante, con una gran transformación y crecimiento a lo largo de estas 3 fases del MCU. Pasa de ser una infiltrada de Fury o alguien en quien poco confiar, a convertirse en consejera, representante, mentora, mediadora y parte esencial del equipo de los Avengers. Pasa de ser este personaje atormentado con su pasado a una que lo supera y finalmente encuentra su identidad y propósito. Es un personaje que encuentra una familia y comunidad en los Avengers, que de cierta manera logra ayudar y estar allí para todos, e incluso sacrifica su vida para salvarla de muchos otros. En las fases 2 y 3 del MCU empezamos a ver un cambio en la forma de representar a los personajes femeninos y aparecen unas heroínas increíbles que, a pesar de estar en papeles secundarios, se roban todo el protagonismo. Encontramos por ejemplo a Hela en Thor Ragnarok, que es la primera villana en una película de Marvel. O conocemos a Valkyria, quien primero nos permite conocer la existencia de las guerreras Valkyria, pero también es un personaje que permite explorar los conceptos del dolor y el trauma y del deber y la responsabilidad. Empezando como alguien que solo quiere huir de sus recuerdos donde murieron el resto de las Valkyrias, a reconciliarse con su pasado, terminar convirtiéndose en la reina del nuevo Asgard.
I used to want to be a Valkyrie when I was younger, until I found out that you were all women. There's nothing wrong with women, of course. I love women. Sometimes a little too much. Not in a creepy way, just more of a respectful appreciation. I think it's great that there is an elite force of women warriors. It's about time. Pero sin duda, una de las más icónicas e importantes representaciones son las mujeres de Wakanda en Black Panther, que no solo rompen cualquier estereotipo, sino que además son personajes claves para el desarrollo de toda la película y casi que están presentes en todas las escenas. Y aunque la cinta se titula con el nombre del personaje masculino y se establece que es él quien es el rey de Wakanda, la verdad es que este lugar no sería lo mismo sin las mujeres. Son ellas quienes protegen, quienes defienden, quienes acompañan, quienes investigan y quienes salvan la vida de T'Challa. Pero no solo eso, sino que cada una de ellas es presentada con muchísimas características y complejidades que se ponen a prueba y se transforman a lo largo de la película. También están Gamora o Nebula, que son presentadas en las películas de Guardianes de la Galaxia, y ambas son personajes bastante complejos que se discuten entre esas ideas del bien y el mal, que son todas unas guerreras con miles de habilidades, pero que han tenido pasados muy trágicos y que han sido maltratadas por un personaje masculino, e incluso Gamora muere a manos de Thanos para que él pueda cumplir su cometido, casi siguiendo esto que mencionábamos de The Woman in the Refrigerator. A Marvel le tomó varios años y 20 películas para por fin hacer una cinta con una mujer como centro y protagonista. Esta película nace, por supuesto, como respuesta a, primero, Wonder Woman de DC Comics, también en su intento de ser políticamente correctos y también en medio de todas las denuncias del movimiento Me Too. Pero bueno, era necesario que lo hicieran, que hablaran y que contaran historias con una mujer como protagonista. Además de eso, es la primera película de Marvel que contó con una mujer en su equipo de dirección. Y Capitana Marvel puede hacer muchas cosas, es decir, los poderes que ella posee incluyen el poder volar, tener control sobre el calor, el espectro electromagnético y la gravedad, también descargar ráfagas explosivas de energía y tener niveles sobrehumanos de fuerza, resistencia y durabilidad física. Dentro de la película nos damos cuenta de sus orígenes, ya que ella no recuerda nada de su vida antes de tener poderes, y, como espectadores, la acompañamos de vuelta a la Tierra en medio de su misión. La historia que se narra en la película es casi como una metáfora de los temas de la identidad, del descubrimiento del poder y las fortalezas, y al liberarse de alguien que te controla. I have nothing to prove to you. Por más que me guste mucho el personaje de Carol Danvers y el hecho de que sea una superheroína tan poderosa, pienso que su representación como personaje femenino, o bueno, como personaje en general, pudo ser mejor, porque cae en el otro lado del espectro y nos presentan a este personaje femenino que de repente puede con todo y no tiene miedo de nada, no tiene miedos, ni contradicciones, ni dudas. Es como si al lanzar Capitana Marvel estaban muy preocupados por cumplir con esta idea estereotipada y políticamente correcta de la mujer empoderada, fuerte e independiente que no necesita ayuda para nada, que olvidaron construir el personaje con más profundidad y llenarla de más características, porque era necesario saber quién era ella, quién es Carol Danvers más allá de sus poderes. Porque al tener poderes no es una personalidad, solo una característica. Y al ser precisamente una historia de origen, hizo falta verla dudando, teniendo miedo, tal vez rechazando sus poderes, preguntándose si podría hacerlo, no por ser mujer, sino por ser personaje. Sin embargo, en la película también nos damos cuenta que con ella comenzó todo, que ella fue la motivación para la iniciativa de los Avengers, y eso es simplemente genial. Además, es muy divertido ver cómo tantos fanáticos tóxicos se enojaron con ella como personaje, y también por la escena de Endgame cuando todas las superheroínas se unen para pelear contra Thanos. Es que, ¿cómo se van a enojar por eso? O sea, hemos tenido que soportar muchísimas películas con muchas escenas que no tienen sentido, donde están todos juntos peleando. ¿Podemos soportar esta también? ¿Sí? La historia de Wanda empieza en el año 2015 en la película The Age of Ultron, donde empieza siendo una villana, después pasa a ser aliada y finalmente se convierte en una de los Vengadores. Desde el inicio se nos plantea que ella es un personaje muy poderoso, capaz de controlar la realidad y la energía, y con poderes de telepatía y telequinesis y un montón de cosas más. Pero no conocemos todas sus capacidades, ni siquiera ella las conoce, hasta su aparición como protagonista en WandaVision, que es donde ella llega a convertirse en la Bruja Escarlata, capaz también de manipular la magia caos. Así que por donde se mire, Wanda es un personaje con muchísimas habilidades y poderes que puede que no se desarrollaran o utilizaran muy bien en las primeras películas. She could have taken out Thanos on her own if he hadn't initiated a blitz.
Nobody else came close. Well, I'd argue that Captain Marvel came close. En WandaVision, ella no solo descubre y desarrolla todas sus capacidades y su poder, sino que también se complejiza como personaje, porque sabemos todo el trauma, dolor y pérdida que carga desde su infancia, pero también se pone a prueba su moral y se cuestiona ese dicho de que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque Wanda se batalla entre sus deseos personales de recuperar a las personas que ama y escapar y ser feliz, versus la idea de hacerle daño a otras personas a costa de su propia felicidad. Ella duda, se cuestiona, debe tomar decisiones y está en el medio de estas dos ideas del bien y el mal. También me pareció muy interesante que exploraran este lado más femenino y doméstico. Sí, puede ser un estereotipo, pero aquí se usa de manera distinta. No este lado de la mujer siendo oprimida por lo doméstico, es diferente. En otras películas de Marvel ya hemos visto cómo los hombres entienden el amor, la pérdida o la familia, pero hasta esta serie no habíamos visto con tanta profundidad el cómo una mujer entiende esto. Y así como Capitana Marvel tiene súper claro su responsabilidad y no duda en usar sus poderes para el bien y renuncia a este concepto tradicional de la familia o el amor, está bien ver cómo Wanda sí desea estas cosas. Además de ser súper poderosa y tener que salvar el mundo, también sueña con una familia y con el amor. Y ojalá que cada vez se representen a más mujeres con distintos sueños y deseos, con diferentes formas de ver y entender el mundo, porque de eso se trata también el feminismo, de que cada una tenga libertad de decidir y desarrollarse como desea. También es muy bueno que en WandaVision muchos de los personajes secundarios sean mujeres y que sean ellas quienes ayudan a que Wanda termine entendiéndose más y que se convierta en la Bruja Escarlata, como Mónica que, aunque empieza con el propósito de detenerla, termina ayudándola. Y Agatha que, aunque siente celos por sus poderes y quiere apoderarse de ellos, termina haciendo que Wanda los entienda más. Personalmente a mí me encantó muchísimo WandaVision y estoy ansiosa por ver lo que van a hacer con este personaje en el futuro. Creo que a lo largo de los años Marvel ha evolucionado en su forma de retratar a los personajes femeninos y ojalá lo siga haciendo. Pero no solo eso, sino que poco a poco ha ido encontrando su voz y una forma de contar historias donde la narrativa también importe. O sea, es una compañía de billones de dólares, es lo que deben hacer. Puede que estén muy guiados por lo políticamente correcto o que aún persisten muchos estereotipos y fórmulas a la hora de contar historias o que a veces sea una propaganda de las fuerzas militares, pero se trata también de conversar sobre ello, de analizar el contenido que ellos lanzan y de, como público, demandar una mejor y mayor representación e igualdad. Al fin y al cabo, esta es una franquicia gigante que tiene gran impacto en las personas y lo que tiene por decir y el cómo lo dice tiene gran influencia. Al fin y al cabo, el público de estas películas no son solo hombres y en el cine en general, las mujeres siempre han representado un gran porcentaje de los espectadores. Al fin y al cabo, esta brecha o idea de que existe un cine para hombres y un cine para mujeres no es tan cierta, porque el cine y los medios no son solo un espejo del mundo real y de los ideales de una época, sino que también son espacio de reflexión, de análisis, de crítica, y muchas veces moldean el imaginario y el pensamiento colectivo. Así que se hace necesario que, así como en el mundo real se pida mayor inclusión, también se haga en la ficción, porque los superhéroes y heroínas son la mitología moderna de Estados Unidos. Superman se convirtió en un símbolo de esperanza después de la Gran Depresión. El Capitán América golpeó a Hitler en muchas ocasiones y Wonder Woman fue creada para darle a la audiencia femenina un héroe femenino fuerte. Cada generación creó al héroe que necesitaba. A medida que las líneas de género de lo masculino y femenino continúan difuminándose en el mundo moderno, es importante crear personajes que sean representativos de las múltiples facetas de los seres humanos. En el cine de Marvel ha habido progreso, pero aún falta más, tanto detrás de cámaras como frente a cámara. Bueno, esas fueron mis reflexiones y un análisis un poco caótico sobre los personajes femeninos del MCU, pero me encantaría conocer tu opinión y saber además quién es tu heroína favorita del MCU. Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Si quieres ver más videos como este donde hablemos de cine, de historia, de las mujeres en el arte, puedes suscribirte. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Analizaremos cómo ha sido el Marvel del MCU, los que nos han hecho llorar y convirtiéndose en interés personaje, que a pesar de esto y el a pesar de esto y él en mi opinión, lo siento Martin Scorsese, sé que odias a Marvel, pero yo sigo amando tus películas.